Listo, estamos grabando. Buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta charla muy especial. Estoy feliz de poder darles la bienvenida a este evento. Muy orgullosa de poder presentar nuestro ponente de hoy. Esta charla va un poco conectado con el proyecto que llevamos a cabo la última semana de febrero en Moravia con los estudiantes de la Santo Tomás de la Facultad de Arquitectura, tanto los estudiantes del Tecnológico de Antioquia de Ingeniería Ambiental. Esta charla, entonces, Daniel Carvalho nos va a contar un poco más sobre su conocimiento como urbanista, concejal, sobre pues, los temas de renovación urbana. Primero voy a dar un minutico la palabra al decano Oscar Santana, que quería compartir con nosotros algunas palabras, y luego entonces continuamos con la charla de Daniel. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Elsa. Vamos a repetir aquí lo que estábamos hablando previamente. Dani, hermano, muy bueno verte de nuevo por acá conversando de cosas, de algunas de las muchas de las cosas que nos gustan. Y bueno, te cuento que aquí, pues, dentro del público que está viéndonos, docentes, estudiantes de arquitectura, desde hace ya varios semestres, Moravia ha sido como un laboratorio permanente de estudio, yo diría que tardío, pero válido, y ahora muy ensamblados con todas estas iniciativas en su segunda versión de Urban Lab, del trabajo académico con nuestros colegas, el tecnológico, que creo que está uno de los profes, Mateo, y bueno, estudiantes de cuarto, noveno semestre en sus trabajos de grado, y algunas asignaturas de la facultad han sido pues como parte del día a día. Saludar también a Cielo, habitante y conocedora más que ninguno de lo que ha sucedido en Moravia. Y bueno, yo voy a estar por acá muy silencioso. Si tengo alguna inquietud por allá al final, Dani, te daremos la información. Y bueno, Elsa, eso era. Agradecerles a todos por estar acá en esta especie de aula abierta. Listo. Gracias, Oscar. Entonces, les voy a decir a todos que por favor entonces mantengan sus micrófonos apagados. Si en algún punto durante la presentación de Daniel ustedes quieren hacer una pregunta, que por favor piden la palabra por el chat y que yo voy a estar moderando entonces las preguntas. Y después de la presentación de Daniel, que durará más o menos una hora, también tendremos un espacio de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, Daniel, adelante. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias al señor decano, un agradecimiento en general a las universidades Santo Tomás y Tecnológico de Antioquia por abrir este espacio, y en realidad me encanta que haya mucha gente conociendo, pensando y queriendo a Moravia. Bastante fácil es enamorarse pues de Moravia, entonces pues bienvenidos. Voy a intentar compartir con ustedes primero una reflexión, digamos, urbanística general, que nos pone en contexto en parte, de la importancia que tiene Moravia para nuestra ciudad. Entonces voy a compartir una primera presentación. Permiso, es esta. Y la voy a compartir. Esta. Ahí voy, ahí voy. Ahí estamos en pantalla completa. Sí, ya la vemos. Ahí, a ver. Bueno, primero una reflexión en general sobre el urbanismo y sobre nuestra ciudad. Medellín, si uno se pone a ver, es una ciudad que en realidad tiene un siglo y un poquito. Hace 100, 110 años en Medellín había 35.000, 40.000 habitantes, un pueblito. Entonces es una ciudad que realmente ha crecido y se ha construido, o se construyó durante el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. En ese crecimiento, pues Medellín ha seguido algunos patrones típicos de las ciudades occidentales en el siglo XX. En especial hemos seguido, yo diría que infortunadamente a ciegas, un modelo norteamericano
que estaba basado, o que tiene dos cosas importantes y que en Medellín se empiezan a reflejar. El primero, desde hace 100 años que se popularizó el automóvil particular como el gran medio de transporte, el símbolo del estatus, del confort, del individualismo, etcétera. Las ciudades norteamericanas paulatinamente abandonaron el transporte público. Lo mismo sucedió en nuestra ciudad. Recordemos que hace 80, 90 años teníamos tranvía. Recordemos que hace 50 años podíamos recorrer el país o una buena parte del país en tren. Todo eso ya no existe. Medellín, pues, desde los 90 tiene un metro, pero ha sido, y los metrocables, pero han sido realmente, digamos, unas respuestas tardías. Estamos corriendo detrás del problema, solucionando problemas y no realmente previendo las cosas. Eso en cuanto a la movilidad. Y lo otro, muy característico de las ciudades norteamericanas, y que esto pegó pues en todo el mundo, la expansión urbana descontrolada, ¿cierto? La idea de que la ciudad podía crecer y crecer y crecer eternamente, pues porque para eso todo el mundo tiene carro, para ir hasta el trabajo, así le toca meterse una hora, hora y media de viaje, y esa suburbanización, esa urbanización difusa, poco densa, con la que crecieron las ciudades, es muy característica del siglo XX y tiene enormes consecuencias desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. En el caso de Medellín, pues se presentaron ambas cosas. Abandonamos durante mucho tiempo el transporte público, dejamos morir el tranvía, los trenes, le dejamos todo el servicio de autobuses a los privados y solo pues en los últimos 20, 25 años hemos estado intentando recuperar todo ese tiempo perdido. Y en el caso de la expansión urbana, pues se dio también en Medellín, pero se da de una manera particular porque Medellín, y aquí hay que decirlo por fortuna, está encerrada entre montañas y estas mismas montañas pues han servido de barrera para que la urbanización no se extienda pues de una manera loca, o no del todo digamos, porque sí hemos visto en Medellín que ha crecido la mancha urbana a costas de la mancha verde. Esta expansión urbana en Medellín tiene diferentes, o hay diversidad de expansiones urbanas. Voy a ver. No, espérate que me equivoqué de... Yo les pongo otra diapositiva que nos muestra los tipos de expansión urbana, que me parece bastante interesante. Ahí. ¿Por qué no se ve? Denme un segundo. ¿Por qué no me deja ver? Disculpen, pero no me funcionó la diapositiva que quería mostrarles. No es grave. Ahí están viendo esta diapositiva. Sí, si lo dejas así sin expandirlo, yo creo que está bien. Bueno, está bien. Entonces, esta diapositiva, este es el Valle de Aburrá y nos muestra las diferentes formas de expansión urbana que hemos o que identificamos hace ya 10 años cuando estábamos haciendo el Plan Director Bio 2030, que identificamos en el Valle de Aburrá. Entonces uno encuentra que hay diferentes formas o procesos por los cuales la ciudad se expande. Por ejemplo, si ven toda esta mancha amarilla en el norte o acá en el suroriente, por Envigado, es una expansión urbana más dada a través de casas secundarias, urbanizaciones campestres, etcétera. Muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, aquí donde les estoy señalando, que es todo el borde nororiental, donde es una expansión urbana propiciada por procesos de urbanización informal, generalmente de personas desplazadas que llegan a la ciudad. Tenemos otras expansiones como la que hay alrededor de las ladrilleras y la zona minera en Altavista, en fin. Entonces aquí habíamos identificado, digamos, 7 tipos de expansiones urbanas diferentes. Entonces, esto es problemático, insisto, porque mientras más lejos esté la gente de la ciudad y de los servicios de la ciudad, pues más difícil nos queda o le queda al Estado atender a las personas, tenerle cerca un colegio, un museo, un parque, un teatro, un hospital, etcétera. Por otro lado, la suburbanización, nuestra urbanización difusa,
genera unas deseconomías de escala, es decir, que en general le cuesta más a un Estado mantener los servicios o ofrecer los servicios a la ciudadanía en una ciudad dispersa que en una ciudad compacta. Bueno, pese a esto, Medellín sigue estando clasificada, digamos, mundialmente dentro de las ciudades que se pueden considerar densas en la ciudad, y esto es una virtud. Hoy en día, o por lo menos así lo veo yo, las características que debe tener una ciudad sostenible son estas que aquí enseño en esta diapositiva, y pues las voy a resumir. Entonces, primero necesitamos una ciudad densa, una ciudad compacta, pero esta compacidad no puede ser solamente monofuncional, es decir, que además necesitamos una ciudad diversa o mixta, en el sentido de que el espacio se utilice mejor y que cumplamos con lo que pues dicen los planes de ordenamiento territorial hace ya más de 20 años, y es la sana mezcla de usos. Entonces tenemos que tener una ciudad densa, que en los documentos de ordenamiento hablan permanentemente de crecimiento hacia adentro o redensificación, es decir, necesitamos de evitar que la ciudad crezca y buscar cómo crecer hacia adentro, y necesitamos que la ciudad crezca no solo de manera densa, sino también diversa. Diversa en cuanto a sus funciones, que recordemos que durante el siglo XX primó en el mundo esta visión modernista del urbanismo, que proponía la separación de las funciones de la ciudad, ¿cierto? Evitar al máximo como esa fricción. Entonces se crearon barrios residenciales, barrios de servicio, sectores industriales, y esto pues también se ve en Medellín fácilmente. En el plan de Binericer desde los 50 establecían una zona netamente industrial, establecieron ese centro administrativo pues en el centro, que además el centro fue perdiendo habitantes y se volvió pues simplemente como de comercio. Entonces todo esto podemos identificarlo en Medellín. Tenemos la ciudad densa, la ciudad diversa, pero también necesitamos que la ciudad sea accesible, ¿cierto? Aquí ya hablo del tema de movilidad, una movilidad pues que en la medida de lo posible debería ser una movilidad sostenible. Movilidad sostenible, pues ustedes ya lo saben, pero yo siempre lo aclaro porque hay mucho sesgo con esto a veces. Generalmente cuando yo le pregunto a los estudiantes más jóvenes qué se imaginan cuando hablo de ciudad sostenible, y todo el mundo piensa en el carro eléctrico o en la bicicleta, y ya, reducimos entonces la movilidad al vehículo y la sostenibilidad a que sea eléctrico, o simplemente la figura pues hoy en día digamos famosa de la bicicleta. Pero en realidad una movilidad sostenible, una movilidad donde el transporte público sea la base, y sobre todo una movilidad, o más bien una ciudad que propicie las condiciones para que la gente camine o monte en bicicleta, y ya lo que queda es hacer un uso racional del automóvil y la motocicleta. Tendremos ya 3 características de la ciudad sostenible, entonces la densidad, la diversidad, la movilidad, y voy a sumar una cuarta, que es importante en todas las ciudades del mundo, pero yo creo que es particularmente importante en nuestra ciudad, y es que tiene que ser un territorio debidamente estructurado alrededor de sus elementos naturales. ¿Por qué es más importante en Medellín que en otras ciudades? Por varias cosas. Primero, pues Medellín está en la cordillera de los Andes, rodeada de montañas, está en el trópico del planeta, está al lado del Chocó biogeográfico, que es una de las zonas más biodiversas del mundo, y además estamos en una de las zonas más lluviosas del mundo. Entonces, si usted junta en una ciudad como Medellín, mucha montaña, mucha diversidad y mucha agua, se hace bastante evidente que la naturaleza, el entorno natural, tiene que ser una condición fundamental de cómo pensamos y planeamos la ciudad. En el Plan Bio 2030, que hicimos, repito, en 2011, por encargo del área metropolitana, me refiero al equipo de Urban NEAFIT, dentro del trabajo que hicimos fuimos identificando cómo debía ser la ocupación en el Valle de Aburrá. Entonces, este mapa lo que les muestra es 3 escenarios estratégicos para el futuro del valle. Entonces, si ven, este es un verde ahí, como un verde militar, ¿cierto? Este es el escenario que llamamos ladera. Aquí hay un café en la mitad. No sé si se distinguen los colores allá, pero es un café que llamémoslo de media ladera.
y tenemos una zona azul al lado y lado del río Medellín, que es lo que llamamos el escenario río. Entonces, alrededor de estos tres escenarios es donde planeamos cómo debería ser el crecimiento futuro de la ciudad. Y de entrada queda clarísimo algo, y es que todo el sector del río es el sector que presenta mayores oportunidades de crecimiento y de redensificación. Y entonces el objetivo principal del corredor del río debe ser, o así lo estipulamos en el momento, contrario a lo que pasó durante todo el siglo XX, donde el río se constituyó simplemente en un corredor de servicios. Corredor de servicios me refiero a que por ahí va la autopista, por ahí va el metro, por ahí debajo va el alcantarillado, por arriba van las torres de energía. Esto simplemente visto como un tema de servicios, y pues todos sabemos que la conexión real, física que tenemos los ciudadanos con el río Medellín, pues es poca o nula, ¿cierto? De pronto ahí pues en los alumbrados lo vemos, pero de resto el río ha sido como ajeno. Pero más importante que el elemento natural río es todo el sector que hay alrededor. ¿Por qué? Hace ya 10 años calculamos que para 2030 la población del Valle de Aburrá iba a crecer en 800.000 personas. Fácilmente podemos extrapolar el cálculo y decir que a 2040, ¿cierto? Es decir, de hoy a dentro de 20 años va a haber 800.000 personas más. Entonces, ¿dónde las acomodamos? Ya dijimos que la ciudad no debería crecer hacia afuera. Entonces, ¿qué nos queda? Crecer hacia adentro. Es justamente entonces al lado, a lo largo de ese escenario río, y por eso me gusta esta foto, que empezamos a ver una cantidad de posibilidades o de zonas de oportunidad para crecer. Pónganse ustedes mentalmente en la Alpujarra y piensen que hay hacia el sur, ¿sí? Entonces uno empieza a encontrar hacia el sur está La Valladera, Perpetuo Socorro, Barrio Colombia, por poner un ejemplo. Son tres barrios donde prácticamente no vive nadie, obviamente sí hay muchísimo empleo, pero son barrios que demuestran una subutilización de los mejores suelos de Medellín. ¿Por qué los mejores suelos y por qué su utilización? Los mejores suelos, pues porque estamos en la zona llana, incluso geológicamente son suelos bastante aptos para la construcción, pero es una zona que ya tiene todos los servicios de la ciudad. Usted se para en La Valladera y pues por ahí pasan 3, 4 avenidas, pasa el Metro Plus, pasa el metro, tiene cerquita la Alpujarra, el edificio inteligente. Si seguimos hacia el norte, todavía en el escenario río, pues tenemos el SENA, la Mayorista, la de Antioquia, la Nacional, Explora, el Jardín Botánico, es decir, es realmente donde están todos los servicios de la ciudad. Por eso es el mejor suelo de Medellín. Pero ¿por qué digo que está subutilizado? Porque si nos ponemos a ver, en una ciudad que carece de espacio para crecer y que necesita urgentemente poder acomodar a toda la población que va a llegar, pues vemos que en estos sectores la inmensa mayoría de edificaciones son de 1 o 2 pisos, generalmente son parqueaderos, talleres, bodegas, que obviamente prestan un servicio importante a la ciudad, pero que de ese primer piso para arriba, todo eso es espacio perdido. Entonces, por eso que surge a través de, pues, del Plan Bio 2030, pero incluso desde antes los diferentes POT ya han hablado del crecimiento hacia adentro. Entonces surge la idea, el proyecto de hacer una redensificación importante a lo largo del río, principalmente en todos los sectores, insisto, industriales, que podrían tener otro uso y que no significa que tengan que desplazar a la industria. Fenómenos como, o más bien proyectos como con esta idea, pues tenemos, por ejemplo, Ciudad del Río, sale con esa idea, el mismo Naranjal, con todos los problemas que hemos tenido, sale de esa idea y es de poder llevar muchísima gente a vivir cerquita de donde está la ciudad. En vista de esto, entonces, los diferentes POTs, pero en particular el último POT, el del 2014, definió el corredor del río como el corredor estratégico de crecimiento urbano en la próxima década por lo menos, y para eso dividió el corredor del río en 3 grandes macroproyectos. El macroproyecto Río Norte, Río Centro y el Río Sur. Y ahí es donde empieza entonces a volverse importante
Moravia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la inmensa mayoría de barrios populares o de origen informal que tenemos en la ciudad, que casi todos fueron creciendo fue arriba, en las montañas, ¿cierto? Hacia arriba, pues Moravia está ahí, en todo el corazón de la ciudad, al lado del río, al lado de la autopista, al lado del metro, y entonces pues genera una tensión o una dinámica diferente, o por lo menos uno espera un tratamiento diferente en el caso de Moravia que el que podría esperar en un barrio pues de Borde, Ditú, La Cruz, La Honda, etc. Entonces Moravia, aquí lo estoy señalando, tiene pues un significado particular en este contexto de cómo se está viendo la ciudad del futuro. Voy a pasar a la presentación de Moravia. El mismo POT, el del 2014 estoy hablando, definió también, pues para aterrizar eso, los POTs tienen unos tratamientos urbanísticos y definió a todo lo largo del corredor del río el tratamiento de renovación urbana. ¿Sí? Digamos que es un propósito noble, ajustado a la idea de hacer del río el principal corredor de crecimiento urbano de la ciudad. Sin embargo, en ese afán, yo diría que no fue por mala voluntad, sino porque a la hora de uno hacer un POT, cuando tiene que planear pues cada centímetro cuadrado de una ciudad tan grande, pierde a veces la escala de lo pequeño. El mismo barrio Moravia, que había estado históricamente bajo un tratamiento de mejoramiento integral de barrios, pasó a ser el tratamiento de renovación urbana. Entonces, ahí hay una primera alerta o intento señalar donde hubo un primer, digamos, error, o así lo considero yo. Permítanme, yo paso aquí un poquito para mostrarles esto. Bueno, este es el plano de tratamientos urbanísticos del POT, y aquí vemos todos estos morados son los que tienen el tratamiento de renovación urbana, y entre ellos, como les decía, se incluye Moravia. ¿Qué dice nuestra norma? Dice que donde hay un polígono de renovación urbana, tiene que haber un plan parcial, ¿cierto? O sea, para que el procedimiento, digamos, yo tengo... Daniel, sí. qué pena, no se ve el mapa con los colores. Ay, perdón. Claro, No te preocupes. ya corrijo eso. Espérate. Ya la voy a poner la otra presentación, es que me pasé de... Dale, gracias, no te preocupes. Acá. Ahí sí me están viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Ah, bueno, entonces aquí estamos. Todos estos morados, como les decía, a lo largo del río, este es el plano de tratamientos urbanísticos, todos estos morados son de renovación urbana, ahí entra Moravia, y dice la norma que para yo desarrollar un polígono de renovación urbana tengo que hacer un plan parcial. Los macroproyectos dejaron definidos todos los planes parciales, esto con la idea pues como de facilitar la renovación urbana, que ha sido un proceso muy difícil, muy lento y sobre todo muy costoso en la ciudad. Entonces, los mismos funcionarios de la alcaldía procedieron a hacer el plan parcial de Moravia. Para hacer el plan parcial de Moravia, pues tuvieron en cuenta no solo esta idea de que había que redensificar, sino que tuvieron en cuenta unos estudios, ¿cierto? Principalmente este que ven a la izquierda, que es el mapa el plano de actitud geológica del suelo de Moravia. Entonces, cuando se encargó este estudio, pues es bastante obvio que el suelo de Moravia, dado la historia de Moravia, pues que ustedes ya la deben conocer más o menos, es un suelo con una actitud geológica bastante discutible, ¿cierto? Bastante baja, digamos, porque es un lleno antrópico, además tiene unos problemas pues ambientales producto de la basura acumulada, y por ahí hay un micrófono prendido. Ya. Pues intentando seguir este mapa de actitud geológica, los formuladores terminaron definiendo, y aquí sí les pido que miren el mapa, lo voy a ampliar otro poquito incluso, ¿sí? Entonces, esta zona, digamos, ocres,
es absolutamente no apta para la construcción. Este es el morro, ¿sí? Y las zonas que están alrededor del morro, es decir, todo este color, llamémoslo salmón, dice que es una zona apta, pero con fuertes restricciones. Básicamente nos están diciendo que en una muy buena parte de Moravia no debería haber ninguna casa, y entonces el proceso de formulación del plan parcial llevó a decir, y aquí ya estoy en el plan parcial, que tendríamos que vaciar una parte muy importante de Moravia, porque allí no debería haber suelos, y deberíamos reconcentrar o reubicar a toda la población de Moravia, pues a los que van a ser, los que serían desplazados, en estos 4 polígonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, el principal es este, pues, del sector más conocido de Moravia, ahí al lado de la avenida Carabobo. Al hacer esto, entonces, y aquí es donde se pone, digamos, complicada la cosa, supone que hay un montón de gente, ¿sí? Y estamos hablando de 15.000 personas, que deberían ser desalojadas de sus casas y realojadas nuevamente. Obviamente, nadie se quiere ir de su barrio, ¿sí? Ya los mismos moravitas tuvieron una experiencia, digamos, traumática, cuando a muchos de ellos, o de los sectores aledaños, los llevaron a vivir a Nuevo Occidente. Entonces, en general, y pues hoy en día la renovación urbana se habla mucho de relocalización in situ, entonces la gente quiere quedarse en Moravia. Para que la gente pueda quedarse en Moravia, entonces a los formuladores les tocaría toda la gente que sacan de aquí, reacomodarla aquí en unos edificios, y esa es la imagen que sigue, y aquí es donde yo quiero que nos concentremos un poquito como en pensar si esa es realmente la ciudad que queremos. Entonces, yo creo que ya todos conocen Moravia, y la idea de este plan parcial, entonces, es que Moravia quede así. Este es como el plan el modelo de ocupación, pues, con las masas ahí. Entonces, se abre una reflexión interesante. Primero, ¿realmente queremos que Moravia sea así? ¿Sí? Quienes hemos estado, pues, bastantes veces en Moravia, uno se deja fascinar por la vida de calle, ¿cierto? Por esa interacción, esa vida que emana el barrio, ¿Sí o no? esa intensidad urbana, sí, que emana el barrio. Y pues cuando uno mira un modelo de ocupación como este, y cuando como muchos, y yo como muchos, vivimos en edificios así, pues entendemos que hay casi que los lazos sociales son nulos, ¿sí? O sea, yo veo esto como la destrucción de lo que ha sido históricamente Moravia, ¿sí? Es decir, basta uno comparar lo que es hoy en día, ¿sí? Ellos hablan de un centro comercial a cielo abierto, pero además hay una cantidad de otras actividades, ¿cierto? No solo comerciales, hay actividades culturales, actividades barriales, solidarias, que son realmente, pienso yo, la característica de Moravia. Entonces nos encontramos hoy con, yo diría que es una cadena de decisiones equivocadas. La primera de ellas, insisto, fue haber cambiado el tratamiento de renovación urbana, el tratamiento de mejoramiento integral por renovación urbana, y pues las cosas se fueron dando para que la alcaldía sacara, dizque, un plan parcial, que es pues, qué pena la palabra, pero que me parece un esperpento. Insisto, no es culpa de los arquitectos, ¿cierto? Si a vos te piden que acomodes 7.500 habitantes en un pedacito, pues te toca tirar edificios así. Es más la culpa, yo diría, de quienes hicieron y aprobaron ese plan de ordenamiento territorial. Antes de entrar digamos, como en por qué a los moravitas no les gusta esto y en qué soluciones podría haber, yo quiero encadenar aquí con lo que estaba explicando al principio sobre lo que es la ciudad sostenible. Entonces, si pensamos que la ciudad sostenible es una ciudad densa, diversa, accesible y con buena estructura natural, miramos Moravia y encontramos que Moravia es un barrio sumamente denso,
¿sí? O sea, cumple perfectamente con el propósito de la ciudad sostenible, y es que haya barrios muy densos en el corredor central, al lado del río. Entonces Moravia cumple perfectamente. Si hablamos de diversidad, pues creo que se explica solo la inmensa cantidad de pequeños negocios, grandes, incluso hay pequeñas industrias, todo tipo de servicios que hay en Moravia, pues lo hace realmente un barrio muy diverso, incluso, ya no para hablar de la diversidad funcional, sino de diversidad social. Perdón. Pues Moravia es sumamente diverso socialmente. Allí hay habitantes históricos de Moravia, también han llegado comunidades desde el Pacífico colombiano, se han asentado recientemente un buen número de venezolanos, es decir, incluso socialmente Moravia es un lugar muy diverso. Ahora, la otra característica que mencionábamos era la estructura natural. Pues allí Moravia, también por su historia, pues no es el lugar o no es el barrio con las mejores condiciones naturales. Sin embargo, se ha venido haciendo un trabajo muy importante en Moravia desde hace ya, digamos, 20 años para recuperar el Morro, los alrededores de la quebrada La Bermejala, si no me acuerdo, si no me equivoco. ¿Sí es La Bermejala? Bueno. Sí. Vale, sí, es que se me confunde con una de por allí. Entonces, Moravia no tiene una estructura natural muy rica, pero sí ha ido consolidando sus elementos naturales y le ha ido sumando además otros temas que no son naturales, pero sí son equipamientos, espacios públicos interesantes. Entonces, Moravia también tiene eso. Hay una quinta característica de la ciudad sostenible que no mencioné ahorita, pero que es muy importante, y es el tejido social, ¿cierto? De nada me sirve la ciudad con crecimiento hacia adentro, con toda la movilidad eléctrica, con diversidad, si nuestro comportamiento no es adecuado, ¿cierto? Y por adecuado es cómo me comporto pues conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Y allí el barrio Moravia también tiene pues mucho que enseñarnos, porque si hay algo fuerte en Moravia es el tejido social. Puede que todavía falte mucho allí, como en el resto de la ciudad, en términos de cultura ciudadana, pero sí hay un tejido social muy importante y que se ve y que se siente. Y pues ahorita, no sé si ahorita le damos la palabra a Cielo, 5 minutos. Cielo es una lideresa social de Moravia que da cuenta de los lazos tan fuertes que hay. Todo esto que acabo de decir, ¿cierto? La densidad, la diversidad, la accesibilidad, la estructura natural y el tejido social, pues de alguna forma corre peligro con este proyecto, porque esto tiende a destruir lo que ya se ha creado. Moravia tiene más de 60 años y hay una frase muy sencilla de una señora de Moravia, no recuerdo ya cuál fue, cómo se llama la señora, pero la frase decía, venga, Moravia fue el peor barrio de Medellín toda la vida, y cuando por fin lo mejoramos, entonces ya lo quieren tumbar. Y me parece que es muy adecuada esa reflexión. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo creo que hay dos escenarios. A ver. Digamos que hay tres escenarios. Uno es nos quedamos callados, dejamos que todo pase, la gente de Moravia pelea, pero igual llega pues el Estado y les pasa por encima, lo saca y hace su proyecto. No solo me parece inadecuado, sino que me parece imposible. Fíjense ustedes, el proyecto, ya de los proyectos más viejos que tiene esta ciudad de renovación urbana, y es el propio Naranjal, del que hablábamos ahora. Naranjal, si no estoy mal, se aprobó en 2002, o sea, lleva 18 años Naranjal, y creo que han podido construir 2 torres, 2 o 3. En un barrio como Naranjal, que no tenía precisamente una enorme cantidad de habitantes, creo que en Naranjal vivían 500 personas apenas, era más un barrio pues dedicado a la mecánica, y aún con eso no han podido concertar con todas estas personas para desarrollar ese barrio. Entonces han hecho 2 edificios en casi 20 años. ¿Realmente creen que van a ser capaces, que vamos pues como ciudad, que vamos a ser capaces de hacer esto en Moravia con 15.000 personas? ¿Sí? Aquí hay como
15, 20 edificios. Es decir, se nos podría ir un siglo entero intentando sacar adelante este proyecto que además no parece benéfico. Entonces, por un lado, es irracional en el tiempo, y por otro lado, pues tiene unos costos que yo no creo que estemos en capacidad de asumir. El segundo escenario, el primero era no hacer nada y dejarnos llevar pues, por el coco. El segundo escenario, aquí lo pongo pues como primero, esta presentación que les estoy compartiendo es la presentación del debate que hicimos en el Consejo hace casi un año con el apoyo de la población de Moravia. Podría haber un escenario de una renovación moderada, es decir, mantenemos el tratamiento de renovación urbana, miramos hasta dónde podemos jugar con las recomendaciones del estudio de suelos y se ajusta ese modelo de ocupación a ver si somos capaces de darle otra forma. Lo que pasa es que teniendo en cuenta el espacio, las cifras, la cantidad de personas, yo dudo que seamos capaces formalmente de crear un proyecto así de renovación que no violente lo que es la configuración del barrio. La tercera alternativa, y es la que yo realmente creo, y la que estoy defendiendo desde el Consejo, es la siguiente. Primero, necesitamos quitar el tratamiento de renovación urbana. Moravia no necesita una renovación urbana. Moravia lleva 20 años haciendo parte de un proceso de mejoramiento barrial o mejoramiento integral, y ese ha sido realmente la línea, la línea discursiva tanto de las alcaldías como de los propios moravitas, y no deberíamos abandonarla. Segundo, yo pienso que vale la pena revisar el estudio de suelos, volverlo a hacer, hacerlo mucho más detallado. ¿A qué me refiero? Si yo hago un estudio de suelos general, así pues obviamente me van a decir que en Moravia no se puede construir, obvio, pero la verdad es que ya llevamos casi 60 años construyendo y que, pese a todo, la gente allí vive bien. Si hay algunas zonas con altísimo riesgo, pues habrá que entrar a corregirlo, pero no partamos de que aquí no puede haber nada y entonces toca tumbarlo todo. Bajo esta idea, ¿sí?, podríamos entonces empezar en Moravia algunas relocalizaciones de personas, algunos proyectos, ¿sí?, de edificios, no como esas torres feas, pienso yo, sino ¿cierto?, alguna forma urbana que genere densidad y que respete el tejido urbano, económico y social de Moravia. Y a mí me parece particularmente importante esto, y por eso yo hablo de que no necesitamos renovación urbana, sino innovación urbana, porque precisamente es en eso en lo que nos hemos destacado en Medellín. Medellín se ha vuelto famosa a nivel mundial por la forma en que ha abordado, digamos, urbanísticamente los principales problemas de los barrios informales. Esa es la marca de Medellín, ¿cierto? ¿El Metrocable qué es? Eso. ¿Qué es todo el tema de los parques, bibliotecas en ladera? Es eso. ¿Qué ha sido incluso la historia de la rehabilitación de Moravia? Ha sido eso, es innovar, respetando lo que hay y viendo cómo se mejora la calidad de la gente. Medellín no es famosa en el mundo ni por Ciudad del Río, ni por Naranjal, ni por ningún proyecto de eso. Entonces, realmente lo que hemos aprendido a hacer en Medellín es innovar. Entonces, aquí yo quería mostrar un ejemplo, no más, que es el de la consolidación habitacional a lo largo de la quebrada Juan Bovo. Quebrada Juan Bovo, que queda ahí, esta parte pues queda ahí en la Comuna 2 en Santa Cruz, abajo, pues era una quebrada, como muchas de la zona nororiental, cuyo cauce había sido progresivamente ocupado por viviendas pues informales, ¿cierto?, hasta el límite del cauce. Y hace ya 15 años, creo que fue la intervención, se llegó con una visión diferente. Y aquí quiero hacer como un poquitico de énfasis. Legalmente, a los lados de esa quebrada, al lado y lado, no puede haber ninguna construcción entre 10 y hasta 30 metros, pues según el tipo de quebrada en la ciudad. Aquí tengo entendido que no podía haber una construcción a menos de 10 metros. Tal vez Santana, creo que trabajó en este proyecto, él nos podría... 10 metros, Dani, por ser una quebrada. ¿Por ser una quebrada qué?
Sí. Una quebrada pequeña, listo. Ojo que te estás cortando ahí, Santa. Pues, de las Ok, pequeñas, listo. llamémoslas Entonces, así. no podía haber habitación de construcción a 10 metros. Si yo me pego de esa norma que dice que no puede haber construcción a 10 metros de las quebradas, y si yo recuerdo la cifra de que en Medellín hay más de 4.000 quebradas, obvio, esto incluye la zona rural, y que la zona, por ejemplo, la zona nororiental está llena de quebradas, entonces básicamente yo tendría que decir, no, pues tengo que desalojar 20-25% de Medellín, porque está incumpliendo ese tipo de normativas. Aquí es donde la norma noble como es, se choca con la realidad dura como es. Entonces, precisamente lo que se hizo en Juan Bobo fue buscar maneras de abordar esto de otra forma. Entonces se hace, en algunos casos se permitió que las viviendas se quedaran, se hizo una relocalización de algunas viviendas muy cerquitas y en edificios de 4 o 5 pisos. Creo incluso que allí también se utilizó el tema de las conexiones de agua no convencionales y para todo esto hubo que hacer una innovación desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Porque a mí lo que me dice la ley es, así esa casa está a 10 metros, su deber es tumbarla y no dejar que nadie construya ya. Entonces también les tocó a quienes hicieron esto innovar desde el punto de vista jurídico. Obviamente es mucho más fácil, ¿cierto? Por lo menos en el papel, tumbar todo y hacer edificios, pero la realidad nos dice que eso no es fácil, que es más costoso de lo que podemos pagar y que no es lo que los habitantes quieren. Por eso es que creo que este tipo de ejemplos de cómo hemos innovado en otras zonas de la ciudad, particularmente pues en barrios de origen informal, tiene que ser el concepto que prime en Moravia. Moravia es, pienso yo, uno de los barrios más sostenibles de Medellín. Moravia es, además por su historia, es uno de los barrios más representativos de lo que es Medellín y su resiliencia y su diversidad. Y a mí la sola idea de pensar que van a tumbar todas esas casas, esos restaurantes, esos almacencitos donde he pasado tanto tiempo, me duele en el corazón pues como ciudadano, como urbanista y como concejal, y es por eso entonces que de la mano de la población de Moravia, con una ayuda técnica muy importante por parte de algunas universidades, destaco a, destaco a Urban, EAFIT, que es mi casa, pero veo que muchas otras universidades también se han interesado. Los académicos han sabido proporcionarle a la población de Moravia los argumentos técnicos, el conocimiento urbanístico para poder defender un tratamiento diferente en su tierra. Entonces, ¿qué hemos logrado con eso? Pues digamos que el plan parcial se detuvo, ahora nadie está pensando en este momento en construir, y la idea es que en el plan de desarrollo que vamos a empezar a discutirlo el 1 de mayo, a no ser que haya pues algún cambio desde la presidencia, debe quedar incluido en el plan de desarrollo la idea de una forma diferente de tratar a Moravia. Tenemos entonces como pendiente mantener una mesa que ya había empezado a tomar forma, donde están pues, académicos, la alcaldía de Medellín, los habitantes de Moravia, y estaba yo por parte del consejo, y básicamente la idea que yo voy a seguir defendiendo y en la cual pues los habitantes de Moravia se han reconocido es que no necesitamos renovación urbana, sino que necesitamos innovación urbana. Elsa, yo creo que podemos dejar hasta ahí y más bien pasar a la conversación. Excelente, muchas gracias, Dani, Daniel. Bueno, entonces Dani, abro el quiero decir espacio algo. que... oh, Sí, te escucho, bueno, Oscar. dale, Oscar, bien pueda. Oscar, no te estamos escuchando. Dale, Oscar. Apagaste el micrófono. El decano, anda el micrófono. Bueno, te habla tú, Elsa. Bueno, muchas gracias, Daniel.
Entonces, a todos que están aquí presentes, les abro la oportunidad de ahora compartir una pregunta o comentario por el chat o pedir la palabra simplemente y entonces cuando yo te doy la palabra puedes abrir tu micrófono y compartir. Oscar, tu micrófono está malo, o sea, cuando empiezas a hablar se te corta, así que o cambias de micrófono o me escribes. Sí, Oscar, si quieres también puedes escribir en el chat. Bueno, Andrés Felipe Peláez pide la palabra, bien pueda. Muy buenas tardes. Y si pone la cámara para yo ver quién me habla. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Soy del Tecnológico, Ingeniería Ambiental. Pues aquí estaba conversando con un compañero acerca de, pues, de lo que estaban planteando acerca de reubicar a las personas en edificios, en edificaciones. Básicamente, pues uno más o menos conoce como por el lugar y uno pensaría que técnicamente el tema de los cimientos para esos edificios y como tal, toda la infraestructura que se necesita, el municipio de Medellín sí está en la capacidad de como de enfrentarse a a esa construcción que obviamente demandaría demasiados recursos económicos. Entonces, pues yo lo decía ahora, mi respuesta es no, ¿cierto? O sea, técnicamente, claro que somos capaces de construir donde sea. Entonces, si construyen en esas lomas del poblado con el suelo malo y en unas paredes así y construyen, técnicamente somos capaces, pero ¿tenemos los recursos? No. Y por otro lado, tenemos la intención, es sensata la intención de invertir esa cantidad inmensa de recursos y de tiempo en un proyecto que la propia comunidad beneficiaria no aprueba y no quiere. Entonces, para mí la respuesta a lo que estás diciendo es un no. ¿Sí? Aquí me hacen una pregunta. Bueno, gracias, Dani. Yo quería aprovechar a dar la bienvenida también a Jorge Pérez, nuestro exdecano, que yo veo que está aquí con nosotros. De pronto, ¿él tiene alguna reflexión sobre la presentación de Daniel, Jorge? De pronto no está. Bueno, si no, también me gustaría dar la palabra a Cielo Holguín, nuestra lideresa del barrio, que de pronto pueda aportar desde su conocimiento como habitante del territorio. Tampoco. Bueno, Elsa, ¿me permite yo voy contestando una pregunta que me hace aquí en el chat? Claro que sí. Angélica Viviana Sanabria dice, Sí. entiendo que hay un sector del polígono que está en zona de riesgo. Sí, Ya voy, Cielo, permítame, termino esta preguntita y ya te damos la palabra. Dice, entiendo que hay un sector del polígono que está en zona de riesgo por la topografía. Si no hay renovación urbana, ¿qué pasa con la población en riesgo? Interesante la pregunta, porque la propuesta nuestra no es que nos hagamos los bobos con el riesgo, ni que pasemos por encima pues, de este deber, además del Estado. Pero sí creo que la población en riesgo no es toda. ¿Sí? Podemos identificar con mucho más detalle dónde sí y dónde no. Obviamente el interés no va a ser nunca dejar que las personas vivan en una situación de riesgo extremo, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si este barrio lleva allí, hay algunos sectores que llevan 30, 40 años, ¿sí? O sea, vale la pena revisar el tema del riesgo. Por otro lado, yo entiendo muy bien los riesgos naturales, pero creo que a veces no tenemos lo suficientemente en cuenta los riesgos sociales. ¿Qué pasaría socialmente? ¿Cuáles son las consecuencias? Y es muy difícil de medirlo, de seguir adelante con ese proyecto de plan parcial. Yo pienso que la población que esté en alto riesgo, después de un estudio, pienso yo que debería ser mucho más detallado, podría ser relocalizada, pero estoy seguro de que van a ser muchas menos personas.
Además, voy a decir algo que ahorita no mostré. Para poder acomodar la gente que está en la zona de mayor riesgo, lo que hace el plan parcial es tumbar la parte del barrio que no está en riesgo para poder hacer espacio para que todos quepan. Entonces es un poco como matar el pollito aliviado para darle el caldito al pollito enfermo, ¿sí? Entonces yo creo que hay que abordar el tema del riesgo, pero hay que ser un poco más, yo diría, innovador también para tocar el tema del riesgo. Adelante. Gracias, Dani. Cielo, ¿querías compartir entonces? Sí, qué pena que no encontraba cómo activar este micrófono. ¿Me Tranquila. escuchan? Sí. Te escuchamos. Hola. Sí, ahí, Hola. Sí, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Ok. Bueno, qué buen ejemplo, Carvalho, lo del pollito, ¿no? Bueno, sí, justamente hoy estábamos analizando, pues, Luzmila y mis compañeros y yo sobre el gran aporte que ha hecho Moravia y los barrios de Medellín a la ciudad después de haber atravesado todas esas etapas tan fuertes de violencia que vivimos y cómo desarrollamos esa capacidad de resiliencia justamente por estar viviendo juntos, por estar teniendo esa vida comunitaria tan cercana, tan activa, esos convites comunitarios que tienen un valor sagrado para nuestras comunidades, esa capacidad de gobernanza que desarrollamos porque nos une justamente una necesidad muy grande y es la de sobrevivir, la de salir adelante y la que también nos hace o nos convierte en personas muy creativas para poder superar esas dificultades. La historia de Moravia, digamos, es una historia que cuenta la historia de la ciudad y de muchos barrios de Medellín, pero lo que más enaltece como esa transformación que ha tenido Moravia es su capacidad de resiliencia. Hoy, ante una pandemia mundial a la que nos enfrentamos, digamos que es como nos permite enfrentarnos a, digamos, como a la necesidad de ser un poco más sensibles frente a lo humano, a descubrir un poco más nuestra humanidad y a darnos cuenta que definitivamente si no hay una transdisciplinariedad y una unidad, no seríamos o no seremos capaces de enfrentarlo. Y justamente eso pasa en los barrios, que necesitamos antes fortalecer esos liderazgos, trabajar con lo que hay, como lo planteaba el plan de mejoramiento integral de barrios, y antes como tener muy en cuenta que las comunidades tienen esas grandes capacidades de enfrentar muchas dificultades o cualquier dificultad que se les presenta. Entonces, yo diría que en realidad queda como descartado, ojalá quede descartado esa idea de hacer un plan de renovación que, como dice Carvalho, sería como borrón y cuenta nueva, y esa, digamos, ese diseño de propiedad horizontal, esos edificios, Luzmila, una líder de Moravia, nos plantea ahí como una pregunta que dice, ¿y quién dijo que Moravia, siendo de origen campesino, quería vivir en edificios? Y la verdad es que es como una estrategia de urbanismo que asesina una vida comunitaria, que, digamos, la aniquila y no permite ese contacto con el otro, que justo ahora en esta situación de dificultad mundial lo que nos hace es como una necesidad de mirar hacia adentro y ver cómo nosotros podemos o debemos generar estrategias de urbanismo social
con alto sentido de sensibilidad y que tenga como una conectividad, una transdisciplinariedad, como lo dije ahora, para que las comunidades se conecten y fortalezcan sus procesos comunitarios y esa conversación que debe haber con los diferentes, digamos, organismos que toman las decisiones en la planeación de la ciudad, porque nosotros como moravitas no nos queremos oponer al desarrollo, no nos vamos a oponer. Lo que pedimos es que por favor se construya una mesa de negociación, porque en el plan de renovación urbana no fue tenida en cuenta las voces de la comunidad de Moravia y fue construido por técnicos que conocen el territorio, pero no lo conocen a profundidad, o algunas personas no han caminado el territorio, pero bueno, digamos que lo conocen, pero no a profundidad. Y estos procesos sí necesitan un conocimiento técnico que a profundidad, justamente para poder establecer esos acuerdos y esos diálogos donde la comunidad se siente identificada y pueda generar procesos de apropiación con esas intervenciones que está pensando hacer el Estado. Y para cerrar, otra reflexión muy importante a la que nos ayuda a llegar Moravia Resiste, que es uno de los movimientos que se ha conformado en Moravia para defender el territorio, uno de varios porque hay varios. Y es, por ejemplo, la comunidad de Moravia, a través de sus procesos culturales, artísticos, de esa vida económica que tiene y que es comparada como un centro comercial a cielo abierto dentro de la ciudad, ha logrado generar esos procesos de resiliencia y responder con otras alternativas de paz y convivencia ante las grandes situaciones de violencia que ha vivido, y hacer un plan de renovación urbana implicaría que la gente ya deje de compartir y vuelva a estar como tan desprotegida, a no tener esas redes de apoyo finales que ha permitido ser un potencial de arte y de cultura en la zona, porque Moravia y la Comuna 4 tiene un potencial de arte y de cultura gracias a muchos procesos y también a equipamientos como por ejemplo el Centro Cultural de Moravia. Y los mismos jóvenes de Moravia dicen textualmente que han cambiado un arma por un micrófono. Entonces ese es otro tema también muy importante, que tal vez ese plan de renovación urbana lo que haga es que la gente esté cada uno en una isla y volver a generar problemas tan grandes de violencia como lo ha tenido la ciudad en otros momentos de la historia. Ahora estamos en la educación, el arte y la cultura, y qué bueno, a través de un urbanismo social que tenga como un cambio de paradigma trascendental, que sea bottom-up, de abajo hacia arriba, y no top-down, que siempre hegemónicamente ha sido de arriba hacia abajo. Entonces, esas serían pues como las reflexiones que quería plantear, y muchas gracias por el espacio, y si tienen alguna duda o pregunta, estoy atenta. Cielo, mil gracias por tus aportes. Muy importante lo que mencionas también sobre pues, el momento que estamos viviendo pues, con toda la crisis del virus. Y también a esto me gustaría conectar un poco el tema de la informalidad. Como Moravia es un barrio que depende en gran medida de la informalidad económicamente. Y eso es algo que en este plan parcial casi no se ve reflejado, que a dónde van a ir esas personas que tienen su cocería en la casa, a dónde van a ir esas personas, dónde van a vender sus mangos, en cuáles calles. Entonces, esas reflexiones de la realidad que es esa ciudad casi no se ve reflejada en este plan parcial, según mi lección. Vamos a ver un poco las otras preguntas acá. Lorena Osuga comparte, si se piensa en innovación urbana, ¿qué alternativas de financiación o líneas de acción existen para proyectos que se puedan ejecutar en Moravia? Daniel.
Sí, allí la respuesta a Elsa y a Lorena que hace la pregunta, pues siguen siendo los recursos del Estado. Es que la alcaldía de Medellín invierte mucha plata anualmente en Moravia, ¿cierto? El solo mantenimiento del morro, si no estoy mal, son como 4.000 millones de pesos al año. ¿Sí? Y hay muchos proyectos que ya ha llevado la alcaldía ya desde hace, insisto, 20 años, las diferentes alcaldías. No me caso con ninguna. Lo teso es que ahora digamos que no, que, entonces, que más bien tumbemos. Pero para contestarte pues directamente a la pregunta, las alternativas de financiación son los recursos del municipio. ¿Sí? Y ahí están, y para eso están, como hemos hecho tantos y tantos proyectos de impacto social en este famoso urbanismo social en los diferentes barrios de Medellín. Voy a leer de una vez, Elsa, la pregunta de Tatiana. De una. Que me dice, el tejido social de Moravia es muy importante, pero ¿qué hacer también frente al crecimiento demográfico de la población, donde las personas forman familias desde muy jóvenes y también esto puede llegar a ser insostenible? Tatiana, sí, mira, hace 200 años en todo el planeta éramos 1.000 millones de personas, ya vamos a ajustar 8.000 millones de personas. No es solo en Moravia, ¿cierto? El problema del crecimiento demográfico es general en todo el planeta y en particular en nuestra ciudad se da más en los barrios periféricos, ¿cierto? En los barrios de borde y los corregimientos. Es allí donde se está el mayor crecimiento demográfico y pues ahí digamos que se sale de las manos del campo del urbanismo pensar en cómo controlar que nazca más gente. Pues yo tengo ideas, pero no son como para esta conversación. Dale. Damos la palabra entonces a Caterina Luna, por favor. Caterina, ¿sigues por acá? Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, primero agradecer pues a Daniel por la charla supremamente interesante. Yo soy estudiante de 10º semestre de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Antioquia y quería, en cuanto a lo que estabas diciendo, primero como decir que encontré como una pequeña contradicción, no de parte tuya, sino como de la información que mostrabas. No soy arquitecta, posiblemente no pueda tener mucho conocimiento del tema, pero en el momento en que dice que se va a desalojar como la parte que está en alto riesgo, pero van a ser unos edificios supremamente pesados, llamémoslos así, que posiblemente también puedan tener en riesgo más población en esto, y fuera de eso, sin ni siquiera hacer un estudio social de la adaptación que dicha población que es desalojada pueda tener en cuanto a la adaptación a vivir en un edificio y ya no estar como en el entorno de infraestructura de barrio donde han venido creciendo, pues como llamémoslo así. Entonces, por otro lado, encuentro pues que Moravia hace parte de la historia de la ciudad, entonces quisiera saber qué tan viable sería que, por ejemplo, este tuviera un crecimiento, no sé si llamarlo turístico, pero que fuera como un foco donde se viera Moravia como en este momento se ve la Comuna 13, porque tiene, digamos, la misma historia. En ningún momento quiero pues como hacer una comparación, pero digamos que tiene como la misma historia de, como lo llamaba Cielo ahorita, de resiliencia, y que puede ser, no que puede ser, que hace parte pues como el crecimiento de la ciudad y de toda esta historia pues que menciono. Entonces, ¿qué tan viable puede ser que que se convierta como en un foco de admirar y potencializar como todo este turismo cultural, a que sea urbanizado y pueda pasar desapercibido? Bueno, Caterina, había como 3 preguntas en tu intervención, pero bien, válidas todas. A ver, sobre la primera, vuelvo al ejemplo del pollito enfermo y el pollito aliviado. Allí donde ves todos esos edificios que piensan construirse con el plan parcial,
ese es el suelo bueno, Sí. ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, sacamos a la gente del suelo malo y para poderla acomodar, también sacamos a la del suelo bueno para poder hacer esos edificios y meter ahí a todo el mundo. Esa es la lógica. Entonces no es Ujú, no. no es una contradicción técnica, ¿cierto? Es lógico, ¿cierto? Yo los quito de acá para pasarlos para acá. Para pasarlos para acá tengo que vaciar. Entonces, por eso te digo, o sea, para realojar a los que están en zona de alto riesgo, tumbamos el barrio. Básicamente ese es el plan parcial. Sobre lo último que decías, me parece interesante porque justamente Cielo, con quien nos habló ahora, y Ángela, la hermana de Cielo, Ujú. tienen una empresa de turismo comunitario en Moravia y te sorprenderías de ver la cantidad de turistas que llegan a Moravia a conocer también de primera mano, hablando con los habitantes. Van y hacen el recorrido y conocen la historia de Moravia y compran maticas y los llevan allí. También hemos estado haciendo con... Hay un micrófono prendido por ahí, perdón. No sé quién será. Es el de la misma Catherine, creo. Catherine, ¿puedes apagar tu micrófono un segundo? Dale. Ya, qué pena. Entonces ya hay esas iniciativas de turismo comunitario en Moravia bastante buenos, te invito y ojalá todos le hagamos bulla pues o nos apuntemos a los tours que hace Ángela, que son muy buenos. Hemos estado también trabajando con artistas, con extranjeros para ir conformando en Moravia como unos puntos bacanos que van haciendo parte de un circuito. Entonces está el ejemplo de el taller tropical, las escaleras del oasis tropical. Entonces ya se está dando eso, que digamos empezó primero en la Comuna 13, ¿sí? Motivado por los propios músicos y grafiteros del barrio, pero en Moravia, que es muy distinto, poco a poco ya se está llegando a eso y, te repito, te impresionas de la cantidad de turistas que llegan a Moravia y sobre todo ellos se impresionan de conocer la historia de ese barrio. Es que yo, pues, a mí se me pone la piel de gallina, uno pensar que eso era un basurero y que hoy en día es un barrio así vibrante de la ciudad. Esa es mi respuesta, Caterina. ¿Está bien? Dale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir mirando las preguntas aquí en el chat. La siguiente pregunta es de nuestra profesora de la Universidad San Tomás, Jenny Sierra. Ella pregunta, buenas noches, concejal, ¿cuál es su postura frente a las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad estructural de las viviendas del barrio Moravia, a la luz de la realidad territorial y las disposiciones normativas? Bueno, voy a dejar de lado las disposiciones normativas para decir que lo que yo pienso de esto es que debe haber una nueva revisión, ¿cierto? De esas condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad. Debe haber una revisión, digamos, deberíamos encargar esa revisión con el objetivo de evitar al máximo que haya que mover a la gente. ¿Sí? Si yo hago un estudio pensando en modo, aquí vamos a tumbar todo y vamos a hacer edificios nuevos, pues el estudio me sale así. Entonces, realmente, si queremos, si la filosofía de la intervención es respetar al máximo las condiciones actuales del barrio, podríamos estar hablando de un estudio, digamos, micro detallado, micro zonificado de riesgo, ¿sí? Casi que casa por casa, que nos empiece a dar más herramientas para poder hacer una intervención menos pesada, ¿sí? Ahora, a veces esto que estoy diciendo se puede chocar con la norma, ¿sí? Porque las normas suelen ser bastante rígidas, porque las normas además suelen estar hechas, en especial las normas urbanísticas, suelen estar hechas como para entornos perfectos, ¿cierto? Como si esto fuera una hoja en blanco y desconocen muchas veces las realidades locales. Yo creo que si las normas nos impiden consolidar la ciudad que soñamos, deberíamos cambiar las normas, no los sueños. Y aplica para Moravia, pero aplica para muchísimas cosas que pasan en la ciudad y que van, necesidades de la ciudad que van en contravía de la norma. Yo creo que tenemos que ser mucho más flexibles, ¿sí? Pero responsables en materia normativa.
Muy interesante, Daniel. Gracias. El segundo comentario, el siguiente comentario, entonces, de Jorge Pérez, nuestro ex decano, que menciona que hacen falta en ese análisis los resultados de los contratos sucesivos desde 2004 hasta hace poco por parte de la Universidad Nacional CEJAP y otras instancias de ingeniería de la universidad, que fueron las bases de buena parte de los estudios sociales, urbanísticos, ambientales y de ingeniería de suelo sobre el barrio y la propuesta para el plan parcial. Perfecto, todo el mundo está invitado a aportar nuevos argumentos. Jorge, quizás quieres contribuir algo más con el micrófono. Buenas noches, sí, quería señalar varias cosas. Lo primero es que pues con Daniel tenemos controversias sobre algunos temas y este es uno de los de fondo, porque todos adoramos y amamos la cultura social de Medellín y lo que hemos logrado y las potencialidades innovadoras que hemos tenido en muchos aspectos, pero el problema es que cuando uno está en el mundo, digamos, de la gestión pública, está regido por las leyes y uno puede decir con cierto grado de flexibilidad en discursos como los que estamos que las normas tienen que cambiar, pero el problema es que la legislación de gestión de riesgo de este país es vinculante para todos y cada uno de los 50 millones de habitantes. O sea, uno no puede inventarse la gestión de riesgo en Colombia, que es muy compleja. A mí no me gusta para nada el proyecto del plan parcial resultado del proceso de Moravia, pero lo que señalé con mi pregunta es que simplemente desde el 2004 hasta hace muy poquito tiempo, son casi 4 o 5 gobiernos, la Universidad Nacional de Colombia, que no es una universidad pues como de tercer orden ni nada mucho menos, fue la responsable de hacer todos los estudios que tomaron muchísimos años y muchísimo tiempo y que sustentaron todo lo que ha pasado con ese proceso de Moravia. Yo coincido con Daniel en que el resultado es absolutamente indeseable en muchos aspectos y valdría la pena que se pudiera revisar, pero no es un asunto ni que se hizo con ligereza, porque el discurso que presentó Daniel pareciera que fue, no, a unos señores les pareció que lo mejor era hacer renovación urbana y fueron perezosos y no quisieron hacer estudios de detalle, sino que la ciudad invirtió decenas de millones de dólares en esos procesos, por un lado, y por el otro lado, lo que está claro es que la gente de Moravia lleva desde el 2004 esperando, son 16 años. Entonces, claro, hay una opción y es seguir malbaratando recursos del Estado en hacer estudios que no sirvan para nada y seguir esperando que la comunidad esté ahí. Dios no lo quiera, o los que no sean cristianos, o Dios no lo quiera no es una expresión, ojalá nunca ocurra un desastre, porque lo que está claro y está detectado desde hace muchos años, casi 2 décadas, es que en Moravia hay altos niveles de riesgo. Entonces el debate es interesante, pero yo creería que no hay que presentarlo como un asunto en el que se decidió o se definió una agenda de renovación urbana por casualidad, sino que el ordenamiento jurídico colombiano no permite fácilmente hacer proyectos como Juan Bobo, que yo aplaudo, pero que tiene vicios de legalidad estructurales, ¿cierto? Entonces, cumplir la legislación no es opcional, porque el día que haya una tragedia y se hayan violado las normas ambientales, las normas de gestión del riesgo, los funcionarios que hayan tomado esas decisiones van a tener que responder por esos asuntos. En el caso de Mocoa, recientemente terminó la gobernadora del departamento en la cárcel, y eso hoy el tema del ordenamiento territorial y las gestiones del riesgo implican cárcel para los funcionarios. De modo que yo lo que quiero es señalar que yo estaba oyendo con mucho interés la presentación porque nunca la había oído, y Daniel y yo hemos tenido discrepancias en el tema específico de la aplicación de la legislación, porque eso no es opcional, y lo que sí valdría la pena, y yo aplaudo la iniciativa, es que Moravia debería ser un proyecto con un nivel de detalle muchísimo mayor seguramente, pero sí llamo la atención con cuidado a que Moravia ha sido también objeto de mucho populismo, de grupos de interés político que se han beneficiado de la situación de Moravia y de mucho presupuesto que se ha invertido en el territorio con procesos de diversa índole. Entonces,
Creo que el tema es muy complejo y espero que la ciudad no lo vuelva lo que lo está volviendo, un asunto como de que es posible jugar a la demagogia y a la visión un poco simplista de un problema que tiene muchas complejidades. Elsa, ¿me permites decir algo al respecto? Claro que sí. Sí, bueno, creo que en ningún momento dije que los estudios hubieran sido hechos de manera ligera, no dije que hubieran sido hechos por gente perezosa, no dije que fue una ocurrencia, ¿cierto? No sé si el señor Jorge me está tachando a mí de populista o de demagogo o de hablar de esto por intereses políticos, pues le cuento pues que en Moravia saqué 10 votos, o sea que mi interés en Moravia no es político, es realmente como urbanista y como ciudadano. Creo que tenemos que buscar alternativas para esto que está pasando. Y estoy convencido de que haber puesto a Moravia como renovación urbana en el POT del 2014 fue un error catastrófico y espero que podamos corregirlo. Obviamente, manteniendo, o sea, siendo responsables con la población de Moravia, pero la responsabilidad es también buscar la forma de mantener unas condiciones de vida por las cuales bastante se han esforzado y por las cuales, como dice Jorge, bastante dinero y esfuerzo han invertido las diferentes alcaldías. ¿Tenemos más preguntas? Uy, tenemos un montón de preguntas aquí en el chat. Sí, tenemos un montón de preguntas. Vamos a limitar las preguntas hasta ahora a los que tenemos y miremos al fin si todavía hay espacio para más. Muchas gracias hasta ahora a todos que han compartido sus comentarios. Acá tenemos una pregunta de también un profesor de nuestra universidad, de la Universidad Nacional, Jaime Sarmiento. Hola Daniel, yo quiero preguntarte si está visto que los modelos de renovación urbana no se corresponden con el territorio ni con lo social. ¿Qué alternativas se han explorado en cuanto al mejoramiento barrial o redensificación en una zona con poco terreno para construir y donde el suelo disponible es de dudosa estabilidad? Estoy de acuerdo con lo que plantea Jaime, ¿cierto? Es difícil, es un poco buscar la cuadratura del círculo, entonces vuelvo a lo mismo. Yo creo que podemos revisar mejor la microzonificación del riesgo y cuando miramos qué hay alrededor de Moravia, es que si uno atraviesa Moravia, si uno atraviesa Carabobo al frente, hay un barrio en el cual perfectamente podría haber renovación urbana, un barrio de estos llenos de bodegas, es decir, ahí cerca, ¿sí? Porque Moravia pues en ese polígono no va a poder crecer y redensificarse indefinidamente, pero ahí cerca podríamos desarrollar buenos proyectos de renovación urbana en zonas donde habita muchísima menos gente y por lo tanto podría ser más fácil sacar adelante ese proyecto. Y en un proyecto de estos de renovación vecino a Moravia, podríamos pensar en que pueden encontrar también espacio muchísimos moravitas. Pero creo en general que está en la tarea de los arquitectos de la ciudad inventarse también otras formas urbanas diferentes a pues, este eterno edificio o plataforma torre, ¿cierto? Buscar otras alternativas de forma urbana que nos permitan densidad y tejido social. No es fácil, pero para eso tenemos arquitectos y urbanistas buenos en la ciudad. Eso, un llamado a nuestros estudiantes. Bueno, la próxima pregunta es más un comentario. Celet Santiago Cardona Puerta dice que en este momento están surgiendo varios de la misma manera que lo hizo en Moravia y no precisamente en la periferia. Por ejemplo, Vallejuelos, entre la vía que conduce al túnel del occidente y la de San Cristóbal. Cada día amanecen nuevas viviendas construidas en madera, cartón y plástico. Creo conveniente la acción oportuna de la administración y no esperar a que se avance más. Estoy de acuerdo, Santiago, la alcaldía es consciente de eso, creo que hay una deuda gigante que es el PUI de la Iguaná, ¿sí? Esto es el proyecto integral, proyecto urbano integral de la Iguaná que debería poder también abordar este tipo de cosas. El problema es que la realidad de la ciudad es que las dinámicas de crecimiento escapan a la capacidad de control del Estado. Y pongo un ejemplo sencillo, ¿cierto? Hay digamos ¿cómo se llama eso? Un grupo de funcionarios que revisa permanentemente en el borde nororiental
que no haya construcciones, ¿cierto? Entonces ellos trabajan allá de lunes a viernes, revisando, y si hay una construcción, entonces denuncian y tin. El lunes vuelven, ¿cierto? De lunes a viernes, se van el viernes del trabajo, el lunes vuelven y ya hay 6, 7 ranchitos construidos. Entonces realmente la realidad social de la ciudad y del país nos desborda la capacidad de control del Estado, y tenemos que ser conscientes de eso. Conocemos el problema de Vallejuelos y de todo lo que pasa ahí, pero a veces la verdad es que no nos da para abordarlo todo. Hay que reconocerlo, pues, ¿cierto? Bueno, sí, es el mismo, pasa en mismo Moravia. Cada vez que vuelvo al barrio hay nuevos ranchitos en el morro. Sí. Y muchas veces los mismos habitantes no logran controlarlo, ni la autoridad logra controlarlo, y eso pues en Moravia, que está ahí en la mitad de la ciudad y que todos lo vemos. Exactamente. Ahora en Sí. lugares más periféricos de la ciudad nos embala. Sí. La próxima pregunta de Gloria Elizabeth Toro Tolosa. ¿Cuál es la visión de desarrollo de los habitantes de Moravia y cómo imaginan que la administración puede aportar a la consecución del mismo? ¿Y cómo mantener el tejido social y fortalecer la capacidad social sin romantizar la pobreza? Y la última pregunta, ¿cómo cambiar un tejido social motivado por la resistencia y la supervivencia a las carencias por uno que impulse el desarrollo local? Qué buenas preguntas, muchas gracias. Sí, pues yo creo que si la pregunta está dirigida a los habitantes de Moravia, ¿cierto? Que así empieza, sería bueno que la misma Cielo, o si Ángela está por ahí, ¿cierto? Mal haría yo pues en responder en nombre de los moravitas. Sí, Cielo, estás por acá para responder eso. Yo estoy por acá, claro que sí. Disculpa, Elsa, ¿me puedes volver a repetir la pregunta bien? Cielo, Claro. en la ventana derecha te aparece el chat, y ahí la puedes leer. No sé si ves la ventanita a la derecha de chat. Pero si quieres yo te lo leo otra vez. Bueno, la leo. Sí. La primera pregunta era, ¿cuál es la visión de desarrollo de los habitantes de Moravia y cómo imaginan que la administración puede aportar a la consecución del mismo? ¿La escuchaste? Sí. Lo que pasa es que me causa gracia porque justo nosotros cuando revisamos el plan parcial nos damos cuenta que tiene unos altos estándares de desarrollo y de calidad, y de hecho las viviendas en altura que se proponen construir son contrasismos y tienen pues como un componente urbanístico y ambiental impresionante, y nos preguntamos, ¿desarrollo para quién? Sí, claro, tendremos nosotros acceso a esas viviendas. Entonces, indudablemente, nosotros planteamos que haya un desarrollo para los moravitas, o sea, que nosotros podamos sentirnos identificados con ese desarrollo, porque como están planteadas las cosas, señalo, con el plan de renovación urbana, ¿desarrollo para quién? Nos queda como un interrogante muy grande, y quiere decir no para nosotros, que con tanto esfuerzo hemos puesto los muertos, los sacrificios y todo, porque Moravia es hoy uno de los mejores barrios de Medellín, pero fue uno de los más peligrosos y deprimidos de Medellín. Yo, cuando me gradué de la universidad, nadie me quería dar trabajo y estaba súper perfilada, pero a nadie me quería por ser de Moravia, porque apenas se daban cuenta que yo vivía en Moravia, me votaban. Y es un testimonio que estoy diciendo de lo que viví. Nadie me lo contó. Nosotros lo vivimos, esa discriminación. Nos decían los basuregos de Moravia. Y hoy uno dice que vive en Moravia, ¡ay, tan rico! En la zona norte de Medellín, ese jardín tan hermoso que tienen allá, o ese centro cultural de Moravia, que es un polo de desarrollo y de cultura en la zona, y que la carta de presentación de ese centro cultural fue nuestros procesos de escuela de música de Moravia. Esa fue digamos, como la carta de presentación, por mencionar un proceso de muchos que tiene Moravia. Entonces, para nosotros la visión del desarrollo es una que converse con nosotros, que nos tenga en cuenta y que sobre todo enaltezca las cualidades que tenemos como comunidad.
no una construida por técnicos que casi no conocen el territorio, que casi no han ido al territorio o que ni siquiera lo conocen, me atrevería pues a decirlo, porque es verdad, ¿sí? Entonces el desarrollo primero, que no genere gentrificación, porque la gentrificación es la expulsión de nosotros para otros lugares, ¿sí? Y nosotros no queremos irnos de Moravia, tenemos un arraigo en Moravia por todo lo que hemos vivido y también le estamos aportando a la ciudad y a Moravia un ejemplo esperanzador para la ciudad, de que puede reponerse a pesar de vivir momentos de mucha violencia y de precariedad. Moravia, por ejemplo, hoy y todo el tiempo mantiene viva la identidad del territorio gracias a que tiene procesos comunitarios trabajando. Y la ciudad necesita los barrios, porque también los barrios de Medellín tienen esos procesos comunitarios que son autónomos y que son autogestionados por sus mismos líderes comunitarios. Eso es lo que genera desarrollo. Yo le agregaría algo que he aprendido gracias a la maestría que estoy haciendo en Urban EAFIT y a mi equipo de trabajo Urban Lab Medellín Berlín, que lo que nosotros necesitamos es construir juntos la ciudad, y eso sí genera desarrollo y equidad, genera inclusión. Entonces, lo que nos hace falta, porque tampoco va a decir que somos una comunidad perfecta, nadie lo es, eso no existe en ninguna parte, la perfección, tenemos muchas falencias, es que necesitamos aprender a trabajar en equipo y sobre todo no pensar que podemos generar desarrollo solos como una isla, nosotros los líderes de Moravia, que porque tenemos un gran potencial en esa parte, no, poder abrirnos al diálogo, que nos estamos abriendo al diálogo y poder generar grupos interdisciplinares, multiculturales y transdisciplinarios donde podamos unir a los diferentes actores que construimos la ciudad, porque todos habitamos la ciudad, entonces todos podemos construirla. Y vuelvo e insisto, necesitamos un cambio de paradigma en la manera como se ha generado desarrollo urbanístico en la ciudad, que es de arriba hacia abajo. Es tiempo de cambiar ese paradigma y digamos hacerlo de abajo hacia arriba y que también pues tenga muy en cuenta esos grupos, esa transdisciplinariedad. Listo, sí, yo cerraría pues como ahí. Gracias, Cielo. Excelente la respuesta. Yo creo que con eso contestamos las 3 preguntas por parte de Gloria. Muchas gracias. Bueno, último aporte aquí de Caterina otra vez. Ella pregunta que en el momento que se hizo el plan parcial en el cual se dio la opción de edificios, se tuvo en cuenta la comunidad, sus necesidades, sus historias, se hizo un estudio de la dinámica del barrio. La comunidad es primordial antes de tomar cualquier decisión. Bueno, esa también la respondo yo. Miren, dale. El plan parcial de Moravia 2004-2011, el plan de, digamos, de mejoramiento integral de barrios, se hizo de la mano de la comunidad y es el mejor ejemplo que nosotros ponemos cuando le reclamamos al municipio de Medellín, a Planeación, que por favor, que en qué momento se dio ese giro tan brusco para nosotros, sabiendo que veníamos conversando y construyendo juntos y que veníamos identificándonos con un proceso que estaba generando desarrollo para la comunidad en donde nosotros nos sentíamos identificados, que obviamente en ese proceso se incumplieron algunos acuerdos, sí. Pero de todas maneras sí se cumplieron otros y se llevó a cabo de la mano de la comunidad. De hecho, se construyó una estrategia muy importante de comunicación para el desarrollo y formación para los líderes comunitarios para que tuvieran como esas herramientas de argumentación, de discusión en términos de respeto y digamos como elemento fundamental para el establecimiento de acuerdos y de seguimiento a esos procesos en esas alianzas que se construyeron entre la comunidad y el Estado. Y nosotros reclamamos, y bueno, y en ese proceso se capacitaron a más de 90 líderes comunitarios, representantes de los diferentes sectores de Moravia,
como promotores del desarrollo. Los líderes comunitarios se sienten orgullosos de haber estado en ese proceso porque tienen pues como claridades y aprendieron ellos a aportar en la gestión de ese desarrollo del territorio con elementos y argumentos, ¿sí? Ahora, el plan de renovación urbana 2008 es totalmente diferente, es como un cambio drástico, como de la luz a la oscuridad, y no se hizo con la comunidad. Eso es lo que nosotros también reclamamos. ¿Por qué no se siguió como en esa sintonía que veníamos trabajando con la municipalidad, con el plan de mejoramiento integral de los barrios? ¿En qué momento nos cambian a plan de renovación urbana? Si es un proceso con el que la comunidad no está identificado y que hiere drásticamente las dinámicas de desarrollo urbano e integral para nosotros, y sobre todo cuál es, digamos, la visión de desarrollo que quiere la ciudad, que no es solamente Moravia, es toda la zona norte la que sufre y ahí está involucrada. Y de hecho, el mundo Sí, de cómo es capaz de trabajar con las organizaciones de base, ¿sí? No se cortó el sonido, pero ya. ¿Me escuchan? Ahora sí. Justamente nuestra ciudad se ha posicionado como la ciudad más innovadora del mundo, justamente por ser capaz de trabajar con las organizaciones de base. En esa misma dirección, o a la luz de ese proceso, es que al contrario Moravia se convierte en un gran reto y en una gran oportunidad para seguirse posicionando como esa ciudad innovadora ante el mundo, como lo está haciendo en este momento. ¿Sí? Moravia es una gran oportunidad. Y nosotros no nos queremos oponer al desarrollo, vuelvo e insisto, queremos que se tenga en cuenta nuestras voces y cómo podemos formar una mesa de negociación entre la academia, la comunidad y el Estado para poder establecer acuerdos y poder sentirnos pues como partes de ese proceso y que no afecte a Moravia, sino que al contrario lo enaltezca, lo potencie y que sea, como dije ahora, un ejemplo para el mundo. ¿Por qué no nos oponemos al desarrollo? Porque no se trata pues como de oponernos, no, se trata de que trabajemos en equipo y trabajemos juntos, como lo he venido diciendo, juntar todos los actores involucrados en los planes de desarrollo y en la construcción de la ciudad. Discutir, diseñar y construir juntos la ciudad que queremos, la ciudad que necesitamos. El plan de renovación urbana contempla la política de protección a moradores, donde deberá desarrollar estrategias digamos, para que la comunidad pueda tener acceso a esas viviendas, porque como está planteado, esas viviendas no serían para nosotros, por los altos estándares de calidad con la que tienen que ser construidos. Y ahí cierro la intervención. Gracias, Cielo. Bueno, vamos a cerrar con la última intervención por Joe Sánchez. Bien pueda. Bueno, Elsa, gracias. No, yo tengo básicamente algunas preguntas también, como para Daniel. Primero, bueno, agradecer a Daniel por pues, acompañarnos en esta fructífera charla. Yo creo que sacamos todos muchas conclusiones y los que conocemos el territorio, pues podemos verlo de otra forma. Daniel, yo tengo la primera pregunta enfocado a lo primero que hablaste y es sobre la densificación de las ciudades, que me parece muy importante. No soy urbanista, soy ingeniero ambiental, pero asociado a la problemática que tenemos hoy en día en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19, también ese tema de densificación y ciudades tan densas, no sé si tiene mucho que ver también con el problema. Es decir, pues si tenemos personas más juntas, con lo que estamos viendo hoy,
pues qué problemáticas también y qué retos pues plantea este término de densificación de las ciudades y esta proyección. Lo otro tiene que ver con Moravia. Pues yo llevo ya casi 12 años trabajando en Moravia, ya me considero un moravita más y pues como lo decía Cielo ahorita, yo cuando salí de la universidad y decía que me llevaran a Moravia porque iba a hacer alguna investigación, básicamente un taxista me decía, yo por allá no te llevo y por allá no debes ir porque pues es un peligro y pues por allá te puede pasar cualquier cosa. Entonces ha sido muy gratificante para mí poder ver cómo ha pasado Moravia de ser ese punto negro a ser esa zona que presta servicios, y no solamente servicios sociales ni servicios urbanísticos, sino también servicios ambientales, servicios económicos, servicios desde muchos aspectos. Yo no plantearía que Moravia tiene muchas problemáticas, yo más bien lo plantearía que tiene desde retos y oportunidades. Entonces, dentro de esos retos y oportunidades, más allá de lo urbanístico, pues también me gustaría saber hasta qué punto también está lo técnico, es decir, pues Moravia en términos ambientales es un barrio con muchos retos, muchas oportunidades, pues sin duda alguna tiene como un caso único en el mundo, que es un botadero a cielo abierto en la mitad de una ciudad, que no conozco otra ciudad que tenga esa misma problemática, además que estuvo totalmente habitado de personas. Entonces, desde ese punto y desde esa, digamos, trazabilidad también de la contaminación y la migración de la contaminación hacia el barrio, pues, ¿dónde queda también lo técnico? Es decir, estos estudios geológicos, estos estudios civiles, estos estudios ambientales que en últimas también detallan una problemática y que sin duda alguna también hay que abordarla en estos temas. Entonces, acá la pregunta también es, ¿cuál es el papel de las universidades y cuál es el papel también, pues, desde lo técnico en esta toma de decisiones, específicamente en el conocimiento, en el papel que han jugado las universidades? Y cierro con esto Daniel. Nosotros estuvimos la última semana de febrero haciendo una actividad en Moravia, que pues fue muy provechosa y pues donde aprendimos mucho, pero hubo un caso muy particular que me gustaría traerlo a colación y es básicamente que a mi modo de ver fue como una bomba detonante de muchas cosas, y es que pues dentro de tantas cosas los estudiantes del Tecnológico y de la Santo Tomás pues planteamos que era importante incluir pues una cancha porque la comunidad quería una cancha. Entonces pues esa cancha se planteó en el Oasis, en el Morro, pero desde lo urbanístico pues los chicos de arquitectura decían que debía ir en un lugar específico. Desde la parte ingenieril también decíamos que debía ir en ese lugar, pero la comunidad totalmente se oponía a eso, y ahí no la construyen, y no la construimos porque ellos ya la construyeron donde ellos querían. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos con que cuenta la alcaldía o los que toman decisiones para poder hacer esas concertaciones entre lo que la comunidad quiere, lo que la academia y lo técnico dice, pero lo que lo institucional también plantea? Y pues a la luz de lo que nos exponen también, digamos, esos instrumentos, pues hoy en día no son los mejores. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tú propondrías también para abordar esta temática como son los retos que plantea Moravia? Y ya con eso termino. Muchas gracias, Joe. A ver, entonces hay como 3 preguntas. Lo primero es interesante porque necesitamos densificar las ciudades, es un hecho, pero el coronavirus nos pone a enfrentarnos contra la densidad. Yo pienso que el hecho de que haya coronavirus no nos puede hacer renunciar a los principios de la ciudad sostenible. Es decir, durante este año, por ejemplo, el transporte público no va a poder estar ocupado a más de un 35%, sumamente grave. Pero no por eso podemos decir que entonces vamos a dejar de hacer transporte público, o que ya el metro y los buses no son importantes, porque sería, pienso yo, un retroceso. La densidad de las ciudades, digamos que es una densidad habitacional, y yo no lo ligaría tanto con el coronavirus. Me explico. El hecho de que en una manzana haya 4 casas o 500 apartamentos, pues dado que cada uno está en su apartamento, digamos, encerrado y con su gente, pues no es que yo le esté pegando el coronavirus al vecino del 10º. Estoy así como exagerando. Entonces yo creo que si bien todo lo que está sucediendo pues nos tiene que obligar a reflexionar sobre muchas de las cosas, no creo que podamos renunciar a ciertas ilusiones, como tener una ciudad densa, como tener un buen transporte público, etcétera. Nos tocará
acomodarnos a esto, pero igual pues el plan parcial de Moravia o el mejoramiento integral de Moravia va a durar muchísimo más que el coronavirus, espero yo. La segunda pregunta, ¿cierto?, sobre los técnicos y el papel de la academia. A ver, quiero recalcar algo. Yo soy una persona técnica y soy académico, yo soy ingeniero civil, hice una maestría en urbanismo, o sea, yo he estudiado, respeto muchísimo el trabajo de los técnicos y creo que su trabajo nunca lo he menospreciado en el caso de Moravia. Sin embargo, todo puede ser revisado, ¿sí? Todo puede ser nuevamente, digamos, analizado desde otro enfoque. Y ahí yo pienso que el papel de los académicos y los técnicos es, primero, es conocer el problema de Moravia, ¿cierto? Hay muchísima gente de la ciudad no tiene ni idea de lo que está pasando, ni le importa. Entonces, conocerlo y sobre todo ayudarnos a proponer soluciones. Es que incluso con el señor Jorge Pérez, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas, él está de acuerdo en que ese plan parcial como está saliendo, así no es, ¿cierto? Entonces, pongámonos todos, ¿cierto?, en equipos de trabajo, en grupos de estudio, y ahí está la academia con todo ese potencial que tiene, a idearnos. Otra cosa, si todos apreciamos a Moravia, si todos estamos de acuerdo en que ese tejido urbano y social de Moravia es la gracia que tiene, y si todos estamos de acuerdo en que esas torres no son lo adecuado, pues pongámonos también entre todos a buscar soluciones, ¿sí? Y esto va un poco pegado a la siguiente pregunta, y es cómo concertamos con una población que muchas veces no va a estar de acuerdo con nuestros criterios técnicos. Es interesante porque yo me enfrento diariamente a eso en otros temas, pero pues pongo el ejemplo, cuando yo digo que deberíamos reducir el ancho de algunas calles vehiculares para abrirle espacio a los peatones y a los ciclistas, pues muchísimos ciudadanos se me oponen, ¿cierto? Porque se están sintiendo, digamos, afectados por mi idea. En el caso de Moravia, dado que es una comunidad tan, digamos, beligerante en el buen sentido de la palabra, y que de todas maneras, digamos que es una población que siente cierta desconfianza hacia el Estado, ¿sí? Entonces hay que ser muy delicado, uno, a la hora de llegar a hacer una propuesta, porque como pudieron verlo, que repetidamente Cielo lo dice, en un barrio como Moravia están cansados muchas veces de las decisiones impuestas desde arriba. Entonces, a lo mejor esa cancha, para retomar tu ejemplo, si uno antes de llegar a decirle a la gente, no sé cómo fue el proceso, ¿cierto? Estoy especulando, si uno antes de llegar a decirle a la gente, vea, es que técnicamente la cancha debe ser acá, uno intenta conversarlo más, pues a lo mejor le da. Termino con algo, y es que en el urbanismo, como en la democracia, los procesos son cada vez más lentos, ¿sí? Hace 150, 160 años, cuando Haussmann en París dijo, no, tenemos que hacer avenidas grandes y bulevares, ¿cierto? Pasaron demoliendo manzanas enteras, y allá no había pues concertación, ni creemos una mesa técnica, y hace 3.500 años cuando hicieron las pirámides de Egipto, eso no estaba en el pegote del Cairo, ¿cierto? Antes era mucho más fácil avanzar. Ahora tanto la democracia como el urbanismo tienen que estar en procesos que muchas veces nos complican más las cosas, pero que uno espera que un proceso más concertado dé como resultado mejores soluciones. Y ahora sí termino con esto, volviendo al papel de la academia. El papel de la academia también tiene que ser darle herramientas y argumentos y conocimiento a las poblaciones para que ellos mismos entiendan y conozcan los criterios técnicos, los lenguajes técnicos, las normas, y de esa manera elaboren un mejor mapa mental de la problemática y puedan proponer mejores soluciones. Gracias, Daniel. Completamente de acuerdo. Aquí estamos también tratando de generar este tipo de espacios, y puede ser que no estamos todos de acuerdo, pero al menos estamos mostrando la complejidad de estos temas a través de esas discusiones. Acá tengo
una última aporte de Jorge Pérez que dice que este debate se debió haber dado en el 2014 y años sucesivos. Sí, estoy de acuerdo. Desde la discusión del POT en 2014, yo no sé si fue que la gente de Moravia no se dio cuenta, yo no estaba en el consejo en esa época y a mí también pues me pasó por encima esto. Yo me hubiera parado en la raya a no dejar que cambiaran el tratamiento, pero no solo el debate del tratamiento, todo lo que está diciendo Jorge, ¿qué hacemos con Moravia? Es un debate de ciudad, ¿cierto? Porque Moravia es un ejemplo de lo que es Medellín. Pero todavía no estamos tarde para dar el debate, ¿cierto? Para eso estamos acá, encontrando posiciones y a mí por eso me encanta que la academia esté metida en esto. Totalmente de acuerdo. Me gustaría cerrar acá, dar la última palabra a Oscar, a nuestro decano, y luego entonces cerrar la discusión. Bueno, yo quiero pues, Elsa, agradecerte pues como este espacio que nos ayudaste a construir. Creo que estuvo bastante fructífero. Y quiero, aparte de agradecer a Dani, a las personas que intervinieron, a Cielo, a algunos estudiantes, a Jorge, a todos ellos, quiero como cerrar con una palabra, con las palabras, pero a los estudiantes. O sea, hoy la gran mayoría de las personas que ¿me están oyendo? Sí. Sí. Hoy la gran mayoría de las personas que nos acompañaron en este espacio son estudiantes, ¿cierto? Y quiero decirles que incluso valoro la controversia para que los estudiantes se den cuenta que en estos territorios hay un montón de capas y es una ecuación muy compleja, no solo desde los actores que intervienen, la postura obviamente válida de los habitantes que allí llevan años y obviamente la necesidad también pues obviamente de plantear una renovación, una innovación urbana, como decía Dani, ¿cierto? Entonces, quiero invitar a los estudiantes porque creo que, y coincido con varios de nuestros colegas, Moravia tendrá que ser un laboratorio dentro de la facultad y la escuela durante muchos años, Elsa. Tendremos muchos de estos otros espacios, quizás en campo cuando podamos hacerlo, con otras posturas, con posturas más científicas, si es del caso, más técnicas, algunas más desprevenidas, otras más desde otras disciplinas, ¿por qué no llevarlo al posgrado, cierto? De nuestra parte, y este es un mensaje incluso para la misma Cielo, pues ella sabe que desde hace ya varios meses estamos y seguiremos pues como tratando de encontrar como algún punto que sirva dentro de esta ecuación tan difícil que yo les confieso yo no logro todavía como dimensionar, es un poco así como todas estas épocas de cuarentena. Me parece que es muy difícil, no es fácil, porque si no, pues ya lo estuviéramos haciendo, pero creo que por aquí empezamos, Elsa. Yo te agradezco y bueno, quería mencionar eso, sobre todo muy dirigido este mensaje a nuestros estudiantes, ¿cierto? Que vi muchos por ahí conectados. Vale. Muchísimas gracias, Oscar. Y más que todo, un gran gracias a Daniel por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y sí, como Oscar dice, ojalá seguimos discutiendo estos temas, ojalá seguimos involucrando a comunidades como la de Moravia en nuestro trabajo académico. Y gracias a todos por asistir. Teníamos en su pico 88 participantes, entonces estoy feliz de ver que hay tanto Dani, interés. Dani, muchas gracias por la participación y bueno, nos seguiremos encontrando en otros espacios. Muchísimas gracias, Oscar, gracias, Elsa, gracias a todos los estudiantes y profesores, tanto Tomás como del Tecnológico de Antioquia, virtualmente o presencialmente, cuando pueda ser útil, pues, con mis pensamientos de algún tema, aquí estoy. Gracias, Dani, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Yo también quiero darles las gracias y despedirme diciéndoles que les vamos a compartir el link de un debate que logramos hacer en el Consejo el año pasado para que lo vean y profundicemos un poco más sobre este tema que vamos a seguir conversando más adelante. Un abrazo, gracias a las universidades por permitirnos generar este espacio, a Carvalho por su gran aporte y a los estudiantes obviamente por estar acá, que son nuestra razón de ser.
Gracias, Cielo. Cielo. Un abrazo. La última cosita, quiero también decir que desde el tecnológico, soy yo de Sánchez otra vez, pues estamos también muy dispuestos a seguir ayudando. Me parece que hay mucho potencial por trabajar en Moravia, muy de acuerdo pues también con lo que se plantea, y Moravia debe tener también otra visión, y hay que en últimas explotar explotar en el buen sentido de la palabra, todo el potencial que tiene desde la parte social. Entonces desde el tecnológico también estamos muy dispuestos, desde la parte de ingeniería ambiental por lo menos, aportar en todo lo que nos puedan incluir. Gracias, Joe. Muchísimas gracias. Yo dejé en el enlace donde pueden encontrar todo el debate que hicimos en el Consejo de Medellín y la presentación que yo les mostré ahora parcialmente. Ahí está en el chat, y si no, pues Oscar Santana queda con él. Súper. Listo, Dani. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Feliz noche.